Usualmente, los bosques por la noche dan un poco de miedo, ¿no? Pero ¿te has preguntado qué pasaría si un simple bosque de cuento te devora con sus sombras? Bramble the Mountain King no es un juego de terror cualquiera, es una pesadilla con delicadeza. Y dime, ¿estás listo para entrarte en sus senderos? Bramble fue creado por Dean Frost Studio y publicado por Mesh Games en el 2023. Actualmente está disponible para la PC, el PlayStation 4, el PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y, por supuesto, el Nintendo Switch. Al comenzar, el juego nos presenta un mundo que parece sacado de un cuento de hadas. Bosques iluminados, criaturas gentiles como gnomos, una hermana que desaparece. Y todo en calma, ¿no? Pero esta calma es la antesala del caos, cuando la oscuridad comienza a devorar la luz. Como podrán darse una idea, el género de este juego es la aventura con un poco de tintes de horror y una exploración narrativa. El protagonista de esta historia es Ole, o Ol, no sé bien cómo se diga. Es un niño que descubre que su hermana Lilmore ha desaparecido durante la noche después de que su madre les contó cuentos de eso que nos contaban de niños padres para espantarnos. Y lo que comienza como una búsqueda inocente se va transformando en un descenso a los mitos oscuros del bosque. El mundo de Bramble está inspirado en las fábulas nórdicas, leyendas con moral, criaturas míticas con historias dolorosas. Así que no esperes que esto solamente sea un horror gratuito o jumpscares a lo loco. Existe un sentido detrás de todos estos monstruos que nos enfrentaremos. Lo hermoso de todo esto es que estos mitos se narran mediante libros del juego. Son pequeños fragmentos que han sido ilustrados y que al encontrarlos nos revelarán cómo surgieron estos villanos. Esto realmente me pareció muy genial porque sentí que reforzaba la inmersión narrativa. Algo interesante es cómo la ambientación va evolucionando. Podemos ver un bosque que al principio es hermoso y bello, pero poco a poco se va retorciendo bajo las raíces del bramble o la espina, la maleza corrupta. Las sombras se van extendiendo, la flora se vuelve siniestra. Es decir, todo esto lo vamos a notar como una etapa visual que va contando una historia sin decirnos nada. Durante nuestra aventura, además de Ol y Lillemore, conoceremos a algunos personajes que nos acompañarán a lo largo de la aventura. Como por ejemplo tenemos a Lemus, un troll de piedra amable que nos ayudará en momentos importantes del juego. O a Tuba, un ente o figura que ayudará a Ole dándonos poderes de luz para enfrentar la oscuridad. En cuanto a los enemigos, no solamente son como un monstruo genérico cualquiera de los juegos de terror, son partes de los cuentos nórdicos. Disculparán si no lo sé pronunciar bien los nombres, pero ahí les va. Tales como el Naken, que es un espíritu de agua que atrae con música y engaña al caminante para luego ahogarlo. Digamos que es algo similar como el flautista de Hamelin que conocemos en muchas partes del mundo. Karakzan y las Skogsra, algo así, que son brujas o entidades femeninas con historias propias de sacrificio y traiciones. Está la pesta, que lo hemos visto en muchos juegos como por ejemplo World of Warcraft, que es como una plaga demoníaca que va convirtiendo a los aldeanos en zombies. Y por supuesto, la estrella y el jefe final, el Mountain King, que en este caso es el Rey Nils, que es la figura central de esta corrupción del mundo. Algo que me pareció muy interesante son los temas y la simbología que se tocan dentro del juego. Como por ejemplo, el objeto que Ol maneja para atacar, que es una piedra luminosa, no solamente es una mecánica, es una metáfora de la esperanza contra la corrupción. Muchos villanos en su momento fueron habitantes comunes, antes de sucumbir al Bramble. Esto nos da una idea de que el mal no siempre nace mal, puede ser herido o corrompido. También tenemos los libros que les mencionaba con anterioridad. Estos nos van a mostrar los elementos traumáticos del pasado de cada personaje. Los monstruos llevan cargas antiguas de sacrificio o de culpa. Y la relación entre hermanos o la inocencia, que es el que más me llamó la atención, que fue la relación entre hermanos, y que es el motor emocional del juego, es la separación y el vínculo fraternal. Pasando a las mecánicas, contaremos con un plataforma de exploración principalmente. El juego en su mayoría es lineal, con exploración y los escenarios están diseñados para guiarnos. Avanzaremos por senderos, treparemos algunas zonas, realizaremos saltos sencillos y hasta andaremos por ramas y puentes colgantes. No es un juego de plataformas hardcore, pero requerirá precisión ocasionalmente. En algunas partes, el bosque se cierra o el bramble para bloquearnos partes del escenario,
o esto nos va a obligar a usar la luz para abrirnos de paso, es decir, la piedrita que traemos cargando. Otra mecánica que introdujeron en el juego es la de sigilo, escondernos o huir. Una gran parte del juego consiste en no ser atrapado, y tendremos que escondernos detrás de arbustos, movernos con cautela, usar las sombras, ya saben, toda esta cosa del sigilo. Algo muy similar al Little Nightmares, y si nos atrapan, es una muerte instantánea, y de hecho lo van a ver, porque es muy visual el juego. También dentro de las mecánicas tenemos el objeto de luz, o la piedra brillosa que trae Oli. Esta piedra es el Spark of Courage, o la chispa del coraje, y principalmente lo usaremos para emitir un pulso que repele el Bramble o algunas criaturas. También la vamos a usar para lanzarla contra algunos jefazos, como un arma ligera, o también para activar mecanismos basados en la luz. Esta mecánica del objeto, de la piedra, me pareció que le da un giro mágico conectando con la historia. No es solamente un artefacto útil, sino que es parte de la narrativa. También encontraremos con puzzles, y aunque no son extremos, sí hay que pensarle un poquito. Mover objetos, activar barreras de luz, interactuar con mecanismos ocultos, y aunque a veces son un poco repetitivos o poco originales, sirven para variar entre exploración y huir. Y por supuesto contamos con batallas contra los jefes, y aquí es donde todo salta a la acción. Tendremos que esquivar ataques, buscar puntos vulnerables, usar la luz para debilitar al enemigo o algunas zonas del entorno para que nos muestre esos momentos de vulnerabilidad donde debemos de atacar. Algunas de estas peleas tienen transiciones cinemáticas para elevar el dramatismo. Y también contaremos con checkpoints o sistemas de guardado. El juego va a usar puntos de control, así que si morimos regresaremos al checkpoint más cercano. Esto pues va a reducir la frustración cuando fallemos, especialmente en las secciones que requieren un poco más de precisión. Y por último, contaremos con un pequeño apartado de coleccionables, que en sí son figuras talladas de madera, que se van a encontrar a lo largo de todos los mapas. Hubo algunos momentos que me parecieron memorables, como el enfrentamiento contra el Naken cerca del estanque. Muestra un momento donde lo bello y lo tenebroso se encuentran. Y el otro que me pareció memorable fue la pelea final contra el Mountain King, que viene acompañado de una gran banda sonora y le agrega bastante tensión al combate. Hablando de la banda sonora, es algo que hay que aplaudirle, ya que jugará un papel importante como un motor de inmersión. El juego va a ser narrado y nos va a ir guiando por toda la historia, pero lo interesante es que la voz hace que parezca un cuento oscuro narrado. O sea, le echaron ganitas. El diseño sonoro ambiental es genial. Podremos escuchar de todo, los pasos, las ramas crujientes, el viento, los susurros. Entonces va a haber momentos de silencio absoluto donde el vacío acústico nos va a generar una gran tensión. En cuanto a la música, esta fluctúa entre lo melódico, lo melancólico y lo inquietante, y a la par se le incorporarán himnos, coros y momentos de disonancia. Y también contaremos con efectos de transición musical, para cambiar el tono repentinamente cuando se activa la oscuridad o un enemigo aparece. Lo que me pareció genial de este juego es que cuenta con una inmersión brutal. En ocasiones era difícil separar lo que veía o escuchaba de lo que sentía. Por ejemplo, la escena del pantano donde todo es silencio y luego un ruido lejano me hizo brincar. El apartado visual cuenta con una gran dirección de arte. Cada lugar parece pensado para contarnos algo, y no solamente para decorar cada zona. El diseño de las criaturas me pareció que estaba en otro nivel, ya que no solamente son monstruos, son enemigos que cuentan con identidad propia y hasta existen libros e historias detrás de ellos. Y esto para mí le dio más peso al juego. Tal vez sonará un poco raro, pero la narrativa ambiental y los libros que encontraremos, estas partes, para mí hizo que el mundo respirara, o sea, un momento de paz antes de que todo se fuera a la mierda. Los altibajos de ritmo me parecieron muy bien dosificados. Esos momentos de calma y terror se espaciaban apropiadamente, lo cual se agradece para no estar alerta todo el momento, y también deja al jugador poder disfrutar un poco el diseño de cada zona. Y lo que no me agradó tanto del juego es que su duración es bastante corta, dura entre 6 y 8 horas aproximadamente. El juego pues cuenta con muy pocas rutas alternativas, y el progreso es de forma guiada, lo cual hace que se sienta pues bastante lineal. Pues, ¿qué les digo? Los acertijos pues aparecen una y otra vez, pero regresan con ligeras variantes, lo cual hace que se sientan muy repetitivos. El control no fue el punto fuerte del juego, sobre todo cuando se requiere una gran precisión, se siente muy rígido y hace que Ole se sienta pesado y lento. La verdad pues yo lo jugué en Nintendo Switch y su desempeño me pareció
modesto, ya que me topé con algunos cortes mientras jugaba y algunos bajones de FPS, lo cual le resta puntos a la jugabilidad. Y hablando de esto, pues el juego carece de rejugabilidad. Una vez que conocemos los mitos y los jefes, la motivación es muy poca para volver a jugarlo. Por otro lado, jugar Bramble me hizo reflexionar en varias cosas y en darme cuenta de por qué para algunos jugadores puede ser importante jugarlo al menos una vez. Por ejemplo, Ole no es el héroe super poderoso, super mamado, invencible como no lo han pintado en muchos juegos. Es solamente un niño asustado que debe crecer en un mundo lleno de terror. Esto ayuda a conectar emocionalmente con algunos gamers. Los cuentos o las fábulas que conozco son muy diferentes a las fábulas nórdicas. En ellos se tocan temas como el miedo, la culpa, la corrupción y el sacrificio. La verdad en las que conozco es todo lo contrario. Bramble nos muestra que no necesitamos sustos baratos al por mayor, ni monstruos grotescos sin sentido. El terror puede emerger de las historias y de la misma ambientación. Y que, pues muchos de estos monstruos no son malvados por naturaleza, sino que fueron heridos o corrompidos, lo cual nos da a entender que en su interior sucumbieron a la oscuridad, tal cual como en la vida real. Bramble de Mountain King es un cuento oscuro hecho juego, y aunque es corto, es intenso, bello y temible. Si te gustan juegos como Little Nightmares, entonces deberás probar este juego. Pero dime, ¿qué criatura te da más miedo? ¿Qué mito te conmovió más? Escríbemelo en los comentarios y te leeré. Si te gustó esta reseña, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido así. Y si te late, compártelo con tus amigos para que más conozcan de este gran juego. Nos vemos en nuestra próxima reseña.